Dale todo. She said, I come and I go. Teach me how I go. Houdini. Everybody knows. Catch me how I go. Estaban ellos allá y acá. Gaby, 38 Ya es el torneo. dijeron que el resto lo transfieren. Bueno. Bueno. Everybody knows. Sipi. No, Pe. No. Lo tiene Diego, lo tiene Diego. Ahí lo tiene. El Diego. Oh. Cuidado, cuidado. ¿La viste, Marce? ¿La viste? No la ven. No la ves, boludo. Everybody knows. Necesito que salga ya. Si es Dua Lipa, siempre va a estar buenísimo. De Dua Lipa. Nada, cumple lo mismo que yo, me robó la fecha de cumpleaños. Es un hijo de puta. Consentimiento. ¿La semana que viene? Sí, consentimiento. ¿Qué es este equipo? Villa Lañada. Muy bien. Y 55. Perfecto. Es para que si se lastiman o esas cosas. Como el- Ah, por si al jugador de algún equipo le pega a otro y le duele, el otro día no le podemos hacer quito. Claro. Te van a romper. 2005, niño. Chao, muchachos. Váyanse. La vuelta, Nacho, ¿dónde está? Sí, amigo. Me preguntan por unas figuritas. Toma. Te voy a dar la tarea ardua. ¿Qué era lo otro que tenía que...? El cuadro y la taza de show bonito que está atrás. Dale, el cuadro ya se lo pido. Le doy las figuritas y... Separadas, fíjate que hay de Rustic. Y eso, las de Rustic. Creo que son 2 o 3. La mierda, lo difícil que es. Son muy de plástico. Porque son stick. Ah, sí, el sí de Dua Lipa. Que dentro va a tener esa, la de Houdini y todas esas últimamente. ¿Qué paja me da cuando los artistas sacan todas las canciones y después sacan el CD y ya no tengo más ganas de escuchar? Por plata, no existe más el concepto de CD. No existe más el concepto de concepto.
No me empecé que tengo un sueño, ¿sabe qué? La voy a empezar a delirar. Voy a una cuadra de mi casa. No eran policías, pero eran como alguien de la autoridad. No sé quién verga era. Habían como cerrado una parte de una esquina, de una chava, ¿viste? Sí. Pero un cuadrito solo. Uy, viene a ver qué era. Y era raro el ambiente. Había mucha gente sentada en el corredor, otros sentados como en los pilotes de una casa. Y estaban todos como así, callados, sin hablar. Y la policía... No sé si era policía, no sé qué mierda era, pero alguien así de policía, digamos, cerrando toda la esquina, no sé qué fue lo que pasó. ¿Habrá matado a alguno? OVNIs. Había como un mood raro porque no estaban peleando, no había... Absoluto silencio. Sí, no había nada en el piso, no había nadie desmayado, no había, no sé, era raro, no había nada. Era como un mood muy raro. Pero para que esté cerrada así la esquina había pasado algo. Y ahora en menos de 10 días sale el álbum nuevo de Pink Floyd. Puede llegar a ser rarísimo. Va a estar buenísimo. Tengo unas expectativas. Vale, si se tapa el porfa. Hace 3 horas. Tiene pedazos de mayonesa y pedazos de arroz. Comería con la mano, porque civilizado. No, para ver. Súbese como un chino. ¿Qué es un pedazo de mayonesa de pollo? Como casa. Luego me puede llegar a quedar la cámara. Encima mi mamá me dijo, te dejo sanguchitos en casa. Y dije, ay, qué rico debe ser. Algo de milanesa, de queso fresco y jamón. O sea, es re rico, Pone voluntad. pero quería algo más como calientito y elaborado. Y me dio en el medio del corazón. Lo que pasa es que hoy se fueron a pasear con la moto y volvieron re cansados. Y ellos comieron eso y se fueron a dormir. Charo vive a sándwich de queso. Mi mamá vive a hacer mucho de queso. Creo que es algo de las mujeres. Esta semana le dije, ¿comiste? Sí. ¿Qué comiste? ¿Cenaste? Sí. ¿Qué cenaste? Sándwichito de queso. De queso fresco. ¿Pero qué es eso? Tipo... Mi mamá hace lo mismo. Y para variar a veces le agrega 2 rojas de tomate. Ah, igual. De otro level eso. Sí. ¿Te pones todos los de tomate? Es otra cosa. Sí. Y una hojita de albahaca. No, Y listo. no, ya estamos hablando de... Bueno, de un cenaste. poquito más de voluntad. No, cenaste. Pero sigue siendo un sándwich de queso fresco. No veo nada ya, no sé qué voy a hacer para manejar. No voy a estar mal. Chao, papá, buena semana. ¿Seguiste con la banda vos? Sí, pero re tranqui, se nos juntamos a... Ah, Estaba en vertical. Re tranqui, no. mi amigo empezó, el que tiene la banda, empezó a hacer ciclos Mira, de otras bandas así chiquitas y suma 4 o 3 bandas por fecha y ya metió como 3 o 4 fechas. Bien, Re ¿dónde? bien. Algunas las hizo en Moscú. ¿Qué? Está bueno ese lugar, suena lindo. Nunca fui, pero sé que está de moda ahora. Sí, Y la otra, a Rustic.
Pagué uno de show en Rustic. Uno rubio. Juaco. Y la otra la hizo en Club Conjura. ¿Dónde? No. ¿Capital o provincia? Capital. No, olvídate, de provincia no pisan provincia, mis amigos. Es como Yo tocaba en cada lugar. Ay, mire ese dato. Teach me all I go. Uy, sí. Estaba con el arroz. No sabía. Somos tres, ganemos el negocio ahí, bien, Fla. Empezamos a tocar con la banda, le voy a decir. ¡Dale, viejo! Sí. Por eso te pregunté, capaz los podía meter en alguna fecha. No, todavía no, pero somos una mierda. Bueno, yo no. Ellos. Ay, no me carga. A ver si lo encuentro. Teach me all I go. A una cuadra. A una cuadra del cementerio de la Chacarita. Ah, me dijeron que se repone Chacarita ahora con el rock. Sí. Sí. Nicasio Oroño y Casi Warnes. Ah, mira, sí. Es la de atrás, Allá atrás, en realidad, sí. pero ahí. Sí, de la parte de atrás. Ese lugar, ese centro cultural, muy lindo. Está muy bien puesto. ¿Sabés a quién me encontré ahí adentro? Al que atendí acá. ¿Cuál? Sí, el trolazo. rapado. El novio atiende ahí. Tipo, estaba tachando tipo la lista de quién entraba y no entraba. Mira. ¿Qué loco? Una polvareda encima. La pelea de Mateo y para la rama. O no me digas que allá está cerrado, por eso están volviendo todos. Padrón, ¿no? No, qué quilombo. Un tráfico. No sé por dónde salir. Y ahora todos los que van a ir así después van a volver. O no se quieren salir. Y van a tener que volver ahí para allá después. O está cerrado la puerta principal. Está cerrado. La polvareda, y los chicos tocaron ellos, porque cuando hacen esa fecha mi amigo no toca porque está organizando todo, qué sé yo. Ah, ¿nos anima? Una vez tocaron, pero tiene que estar ahí en la puerta, ¿viste? Fijándote sí, quién eso lo entra, digo. quién no entra, es un quilombo. Sí, yo- Después viendo si las bandas suben a tiempo, bajan a tiempo. Hacen sociales también porque les gusta hablar. Y ellos tocaron la última vez le abrieron el show a la mujer de la renga. No. Y tocaron en Casa Colombo, ahí en el Abasto. Entonces los lugares cuando yo tocaba no existían. Es todo nuevo para mí. Pero tengo el nombre. Casa Colombo también está bueno. De los que le saqué fotos, es el mejor porque tiene mejores luces. Después Moscú es oscurísimo. Saco con flash, pero es como que al no tener ninguna lucecita y eso no quedan. Queda raro, O sí. sea, después las edito y sí, pero tengo que. Sí, parece editarlas foto todo. de Fotolog 2006. Sí, tipo claro, es el flash y nada más. En Casa Colombo hay como bastantes luces de colores, entonces les queda
queda como bastante... Sí, la diferente. sacás sola y ya tiene algo. Claro. O sea, uso el flash pero muy poquito. Lo apunto al techo, digamos. Loren. Manu, todo. No. Bueno. Ya. Me dormí a las 3 de la mañana y me desperté a las 8. No sigo pasando. Yo si no me veo con Charo y veo una fechita de punk capaz. ¿De punk? Sí, en Salasaurio ahí por Barbanera. Oh, no. Es una sala chiquita, una casa antigua hecha para ver si está bueno. Tenía entradas gratis para una tecno, me recopaba, pero la verdad que no demás. Porque ¿Pero dónde? Nander. ¿Dónde? Es, ¿Barbanera? creo que es Soria, Niceto. ¿Ese que es de colores? ¿Toda la esquina? Es Niceto y a 2 cuadras de Juan B. Justo. No sé bien cuál es porque Sí. no fui nunca. Lo busqué recién hace media hora. Pasa que a vos te queda re lejos, boludo. Es que ese es el problema y estoy gastando mucho y no tengo ganas de gastar en Uber. Entonces yo dije, está bien, me regalaron la entrada todo, pero si alguien no me pasa a buscar, no voy a gastar en Uber. Estoy gastando más en Uber que lo que estoy cobrando los laburos. Me pasó. Últimamente me estoy quedando muy corta con todos los precios. Cuando- Lo que pasa es que quise aumentar y la gente no te contrata. Estoy ahí, así estoy hace 3 semanas en una balanza que me quiero pegar un tiro. Es horrible. Sí, es horrible, porque encima también la facultad me está yendo para el orto, entonces la voy a dejar. ¿Por qué? Porque me desmotiva. ¿No puedes ponerte a estudiar? No, me faltan las prácticas, ya las hice todas, me faltan las teóricas y no me puedo sentar a hacer historia del arte, historia del cine argentino, todo eso, Ah, re lindo. psicología, esas cosas. Re lindo todo, boludo. Sí, me gusta, pero me desmotivé, juro. Y nada, y eso bueno, de última le meto mucho más al trabajo y no dejo de estudiar igual, hago, porque dejar de estudiar mientras. Capaz me meto a hacer algún curso así más de edición de fotografía, cosas así. Sí. Y la facultad, estoy yendo para sufrir, Perdón. literal, a la facultad. Me anoté, este cuatrimestre me anoté en más virtuales como para decir, bueno, me ahorro todo lo que es el viaje y todo, y no me estoy conectando, así que... Es muy difícil retomar la senda. Sí. Pero estás a tiempo, ¿sentís o sentís que ya re fue? De volver a arrancar. Sí. No sé porque estoy en proceso de bajarla primero. Uy, sí, re puede ser, boludo. Ahí le digo a uno de los chicos que lo busque porque estoy filmando un partido. Juan, ¿me haces un favor? ¿Qué preferís? Ir a SB5 a la oficina a buscar un cable que me olvidé en la caja de la ventanita o filmar. Está bien, me es válido. Yo le di 2 opciones. Era como un quiz. Le pegó una mierda en la cara. Dale, hacelo, Manu, pedila. Vamos al arco. Está para usted. Vamos al arco. Juli, metete en el arco, conectá al arquero. Le dio en la cara también. Yo eso es lo que vi primero. Fuchipo.
Ay, el palo, Dios. ¡No, no! Así que nada, en esas últimamente. Qué bajón. Sí, la verdad que sí. Tiene una semana media del culo. Uy. Sí, agarra eso. ¿Sabes lo que vamos a tardar los goles sacar esto? ¡Marco! Bien, Marcelo. Y a mi hermana la echaron el viernes. ¿Por qué? Está con el culo en la mano también porque se acaba de mudar. Qué verga. En parte igual es medio culpa de ella, porque el medio que la cagaron a pedo un par de veces y le chupó un huevo. ¿Pero qué hace? Contadora. Ah, cosas serias. Sí, pero o sea, viste que Sí, mi hermana tuvo un cambio muy radical en un momento y se aburrió. Pero Ajá. se entiende que ya no le gusta ya. Ella no le gusta trabajar lo que hace, ok. Y no le gusta trabajar de lo que está haciendo. Es que le faltaban 2 materias para recibirse. Sí, Impuestos 1, impuestos 2 le faltaba. sí. Nunca las pudo hacer, se anotó millones de veces. A primero le fue mal, después no las hizo. Y ni el gerente de ella está recibido. Imagínate lo que ya buscan cualquier cosa, ¿viste? Sí. Las empresas son un... Pero en el trabajo es No, por un arito. o rayos. No, me rehuso estos orillos. Primero que se aburrió, Así es. pero el tema es que ya es una persona grande que vive sola y no podía dejar el laburo de esa manera. Ajá. Eh, ¿Empezó a buscar otra cosa? No, el tema es que la cagaron a pedo un par de veces porque no hacían las cosas, o cuando nos fuimos de vacaciones, también los contadores pretenden que se vaya de vacaciones en agosto, porque viste, cierran los balances y eso en enero y febrero. Sí. Y la cagaron a pedo cuando nos fuimos en febrero, y eso fue como la gota que rebalsó el vaso, y la hicieron laburar toda la semana diciéndole que el viernes le iban a decir algo, y le echaron. Y ahora Genio. está con los huevos la Y sí. 1-1 Vélez, Pero Godoy Cruz le contenta. acaban de echar 1 a 2. Muy bien. Yo no sé por qué hay aliento ahí. Me chupan un huevo los dos. No sé, Juan. Creo que por Godoy Cruz, pero porque... Pero no sé, boludo, al mismo tiempo. ¿Vos por quién alentás? ¿De esos dos? Sí, me quedan raros los dos. A mí ninguno me cae bien. A mí ninguno no me va ni me viene. Creo que Godoy Quedaría Cruz. con Godoy Cruz. Yo también. El equipo humilde. Por chilenos. Porque él es amigo de Fluminense que nos ganó la copa. Mamita, ve. Es raro igual, no me moví mucho y estuve como por acá. Las fotos queden. Que mientras las fotos queden bien. Partidazo, boludo. No, digo que las fotos queden bien. Ah, no, pero no por eso, pero perdí el ara. La lora, mi arito que me compré en Brasil. Encima acá es un quilombo, Sí, boludo. otro.
Bueno, hay veces salió bien, boludo, pero si no tenés aspecto ¿qué aspecto tenía Larito? Ni me saqué el buzo, o pues está bien. Con malla encima. Venga, de flores. ¿Sí, chabón? Recién venido las vacas. Qué verga, boludo. Fue a la playa 2017, chaval. ¿Cómo era la pirata que valía el futuro, viste? No, la de la playa, boludo. De Disney, amigo. Bueno, fue mi punto culmine. Era lo que me faltaba. ¡Ay! ¿Estás quiste? Sí. Marco, pago ya, si no me puedo poner a filmar. ¿Ah? Te pago. No, dale. No tengo idea cuánto es. Tiene que estar por acá igual, yo siento que está por acá. Lo presiento. Cuando esté cansado. Fuerte. No, fuerte. Falta uno. Un escaneo por allá. Abrite, Facu. Igual a chequear. ¡Tomi todo! ¡Tomi! Estoy quemado, después estoy cansado. Ah, pues trabajé todo el día. La ropa no lo sé. ¡Carga! Qué gracia.
Juan, ¿qué preferís? ¿Pagarle a los chicos o filmar? ¿Cuánto cada uno? ¿Querés que te saque un screenshot y te lo mando por WhatsApp? Dale. Toma, si lo sacás. ¿Me lo sacás porfa? Que es grande. ¿Viste a las 7 vos, amigo Juan? ¿O a las 6? A las 6. 17.500. Marcelo. No, Marcelo tiene más porque va a la oficina la semana acá. Y Marcelo tiene más porque va a la oficina y le paga directamente más la hora. Por la escuelita. 22.500. Preguntarle si están bien las horas de todo. Yo creo que ahí están bien. A Marto ya le pagué, faltan Diego. Diego y los árbitros. Diego y los árbitros. Somos poquitos hoy. Y bueno, boludo, vos lo votaste. O sea, Yo ya me piqué la milanesa que es el tupper y terminaré en 20 minutos. No, en 20 termina este partido. En 30. 30 más o menos, sí. ¿Crees que Martu? Está por acá, boludo. Ahora cuando nos vayamos todos. Sí, tiene que estar por ahí tirado, boluda. Ahora alumbré bien con la linterna cuando se vayan, vayamos todos. Por Dante y vale.
Si vos a Villurca llegás, porque Avísame, yo lo único también, mañana a la mañana o a la noche, cuando sea, tengo que hacer unas cosas del Excel de mañana, unos números que todavía no hice, para mañana. De última las horas hacemos cuando desayunamos o algo así. Avísame si querés venir, así sé que calculo con Ale. Si me deja en tu casa o si me tira para Cabildo, como vos quieras. Me quedará media hora acá. juntate con Rama. Dale con Rama. No te dije que te cambié. ¿Querés que dirija yo? Dale, vale. Fiesta, amigo. Upa. Buena, Facu. Área. Sipi. Cuatro de tu A, dice Diego que mañana te paga los 1000 que faltan. Sí, está bien, perfecto. Loto. Vamos al arco, dale. Hasta capaz mañana podemos pasar al mediodía. Cuando terminamos acá a las 2, todo si pone edita. Podemos ir a... Perdón, esto me quiero si está como un chico la mano. ¿Qué le pasa? ¿Sabes que podemos ir si no mañana al mediodía? Nosotros tenemos 2 y pico. Y hasta las 7 no entramos. Si querés podemos terminar acá, dejamos el celu cargando y la cámara en tu casa. Y vamos a la heladería. Aparte con eso de todo de River Boca y eso seguro no hay nadie en la calle, o en la heladería. Va a estar bueno. ¿Todo bien, Marce? Todo bien. ¡Dale, Villa! ¿Mañana digo que era mañana? Sí. ¿Qué estás vos? Sí. ¿Y esa 2 puede ser? Sí. Pero a las 12... Sí. ¿Qué? ¿Cuál de todos? ¿De quién es en la derecha? De Evangelio. Sí, lo conozco.
Es muy clásico, Sí. de los degenerados como yo. No, está bueno, en serio. Aguanta López Cariño a lo profundo. ¡Marci! Bajó un Juan. ¿Querés que vaya yo a buscarlo? Va Juan. Dale. Ya tenía tarjeta, pues. No, dale. Vale. No se puede entrar, no. Santi. No se puede entrar. Es azul, sí. Es azul. Dos amarillas. Pache, Pache. No reciba tan solo, Mateo. Buena, tuta. ¿Traes agua? Que la da a mí. Espérate a mí. ¡Es azul! ¡Ey! No, pero ¿cómo va a ser amarilla si era el último hombre? ¿Pero cómo va a ser amarilla si era el último hombre? Parce, ¿Cómo va a ser amarilla, boludo? Dejate. quedó. Hay un bidón allá y una pelota allá. Dame. ¿Ya había quedado cerca? Sí. Bien ahí. Quedó ahí al pie de ni bien terminás de bajarlo, ratito. Bien ahí, boludo. Menos mal. ¡Hey! ¿Esto es cuando está picoso? No.
Para la linterna, Pipi. Va a salir una verga ahí. Dale, ahora agarra la pelota. Dale. Tranquilo. Atrás, volví a arrancar. ¡Pupache! Buena, Fran. Dale, rápido. Ahí está. ¡Ufa de mierda la concha de tu madre! ¿Cómo puede salir disparado? De toda la cancha soy. Difícil porque no encontré el coso. Yo ahora cuando termino acá le pego una repasada. No, si se va a caer en la piedra, me hacen un paso. Ahora no lo agarraron para mí. ¿Ah? No lo habrán agarrado. Capaz que mañana lo cruzo. Bueno, si lo ven, es un dientito. Sí, lo vi. Sí, fuera, para afuera. ¡Larga! ¡Aparece libre! Tirá naranja, sí, dale. Lauta. Dale. Dale la línea, Rama, aguantala allá. ¡Tenemos ahí! Llevar al córner, ¡tenemos ahí! Un poquito, Hacelo vos. Dale. Dale, pero dejá seguir. Dame. Dale, Tommy. Dame. Allá, Vamos. Dale. Andá, Valen, andá. Dale, Juli, presionalo, dale. Vale.
Juli, Juli, a mí, Juli. Dale, vale, mostrate, mostrate, vale. Mostrate, Valen. Ahí vengo. Dale. ¡Vamos, che!